Bueno, como les habíamos prometido, vamos a comenzar a charlar a partir de este momento con el ministro de Defensa, José Bayardi, a poco más de un mes de lo que fueron los hallazgos de restos óseos en el batallón 13. Además, coincidentemente en el día que comparece ante la justicia el ex comandante en jefe Guido Manini Ríos por la posible omisión de informar en el marco de los tribunales de honor sobre confesiones que hizo el ex represor José Nino Gavazo. Vamos a hablar entonces con todos estos temas con el ministro Bayardi, entre otros. ¿Cómo anda, ministro? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenido. Arrancamos por algo que no tiene nada que ver con lo que acabo de mencionar. ¿Vio el debate? Vi el debate. ¿Le gustó el debate? En realidad formalmente no le gustó. Llevaría la categoría de debate. Ajá, está bien. Punto primero. Contrapunto, ¿cómo lo En realidad hubo una presentación con contrapuntos en 4 ejes temáticos que quedaron, en mi opinión, en fin, acordados, muy encuadrados. Creo que no podemos hablar formalmente de debate estricto sensu, en el sentido de la confrontación y del debate. Eso fue lo que acordaron las partes. En fin, yo soy más de la lógica del debate. Creo que en ese sentido, por un lado, Daniel Martínez, yo lo dividía en 3 partes. Creo que hubo una parte que tuvo que ver con el tema de la presentación de propuestas frente a cada uno de los ejes temáticos, o la lectura que cada uno hiciera de los ejes temáticos. En ese sentido, creo que Daniel lo que hizo fue presentar las propuestas en cada uno de los ejes. Y creo que después, en lo que tiene que ver con por la otra parte, creo que Luis, la calle no se dedicó tanto a las propuestas, sino más a una actitud de carácter crítico. Y creo que en la réplica y la contrarréplica, en realidad yo hubiera sido un poco más, no sé si... Más al choque hubiera ido. Al choque. Depende cada uno a quién le habla en el momento en el que está en esto, ¿no? Hay una estrategia, yo le hablo a un sector, este sector puede ir solo los míos o puede ser los míos y lo que quiero ganar, ¿está bien? Entonces, siempre el escenario de los suyos va a tener un ¿Faltó respaldo. eso entonces? Yo creo que lo que faltó fue más debate en términos de debate. Y ya que estamos en este boliche que es el suyo y en el tema del debate, allí estuvo arriba de la mesa el tema de que hace 10 meses se votó el tema de la ley de los militares vigilando en la frontera, y una de las críticas de la oposición de la calle Pou fue: hay como un temor ideológico a desarrollar esa custodia por parte de los militares. ¿Qué le responde? Ampliando el debate ahora. Yo temores ideológicos no tengo mucho. Hay un temor que tiene que ver con hacer las cosas bien o hacerlas mal. Esto es lo primero. En segundo lugar, hay una lógica que se ve mal. En realidad, patrullaje hay. Hoy hay patrullaje. Pero ha habido patrullaje antes. En un periodo de tiempo corto no hubo. Estoy hablando de patrullaje por parte del ejército, particularmente. Y a partir de 2011 hay patrullaje. Toda la división de Ejército 3 mayoritariamente, porque esto afecta una parte a la 3 y otra parte a la 4, a la división de Ejército 4 y una pequeña parte a la 2, toda la parte de la división de Ejército 3 que está más en el norte hace patrullaje permanentemente. Tiene identificado todos los pasos, pasitos, no pasos, todo lo que está, eso ya lo tenemos totalmente mapeado y hay patrullaje. Lo que hay, la demora, está dirigida en otro plano, está dirigida en regular bien a través del decreto aquellas cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque si las que se pueden hacer se hacen mal, en realidad puede haber responsabilidad penal del que las hace mal. En este caso, un efectivo del ejército, vamos a poner. Y si se hace mal, puede, ante una sede judicial, invalidar todo el procedimiento que pueda dar dado lugar, por ejemplo, a incautar un delito grande, drogas, tráfico de armas. Entonces, lo que se ha estado haciendo es pautar en este decreto, lo que se ha ido tratando de ver es pautar en este decreto qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Y hay una parte que hay que entender presente, que hay que estar muy coordinado para lo que se haga solo. Porque hay otra cosa que ya hoy se hace, que si una unidad en la frontera le pide respaldo al ejército, sea esta la aduana, que tiene su misión específica, sea migración, sea drogas, sea el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, le pide a la fuerza va a ir a respaldarlo. La misión la van a tener que cumplir aquellos que están de alguna manera calificados legalmente para poder hacerlo. Entonces lo que estamos viendo es en aquella zona que son 20 kilómetros fuera del centro poblado, cómo proceder, por ejemplo,
a eventualmente detener a alguien. El infragranti delito es una delgada franja en la que yo tengo que saber discriminar, porque si usted está circulando libremente en esos 20 kilómetros y yo no tengo autorización para llevar adelante el chequeo de la fiscal, si no tuviera autorización de la fiscal, y yo lo detengo, usted no violó ninguna norma, viene con usted, con su familia, circulando por ahí, en esos 20 kilómetros yo lo paro, ¿está bien? Y usted va a decir, ¿por qué me para? Yo estoy en el auto en regla, estoy circulando en regla, no cometí ninguna infracción, ¿por qué me va a parar el ejército? Entonces voy a comprarme un problema en el que pueda haber responsabilidades de aquellos que están desarrollando la misión. O sea, en síntesis, patrullaje hay, cooperación con los organismos hay, lo que se está regulando del decreto es el tema de cómo hacer aquellas cosas que la ley autoriza hacer, pero que hay que hacerlas sujeto a compatibilizar los derechos de las personas y la garantía de que las hace. ¿No es un tema ideológico, como dice la oposición? No, tengo muchos temas ideológicos, pero no ese es un tema ideológico. Yo tengo muchos temas ideológicos, entendido lo ideológico como el conjunto de ideas y valores, ¿no? Con el que uno interpreta la realidad, pero ese no es uno. Este es un tema de procedimiento en lo que hay que darle garantía al efectivo que las hace y hay que darle garantías a que el procedimiento no pueda ser invalidado después en sede judicial por haberse hecho de manera no habilitada para hacerse. Ministro, usted pidió una lista de militares prófugos de la justicia para poner en conocimiento de las unidades, digamos. Sí. ¿En qué está eso? Bueno, todavía nosotros recibimos un listado, que es el listado de la Fiscalía de Crímenes Especializados y de Lesa Humanidad, pero hemos pedido a la Corte de Justicia, porque las sentencias de requisitorias las hacen los jueces. Hemos pedido la lista a la Suprema Corte de Justicia para que a punto de partida de esa lista y anexándola a esa lista haya una orden, resolución o como se le quiera, de carácter ministerial, de que los certificados de fe de existencia, los certificados de existencia, ¿está bien?, no se pueden dar en las unidades a ninguna de las personas que está acreditada en la lista y que si se apareciera alguna de las personas acreditadas en la lista a pedir el certificado de existencia, no solo no hay que darla, sino que hay que dar cuenta a la policía, que es la que tiene la potestad de detener. Esta todavía no nos llegó la lista de la Corte, tenemos la lista. ¿Cuál es el objetivo concretamente con eso? Que no se den los certificados de existencia a aquellos que estén requeridos. Porque el certificado de existencia no se presenta, dice yo soy fulano de tal, y va con un papelito que le firma quien está ahí convalidando esto, y ese certificado de fe de existencia que en realidad es de alguna manera requerido después para enviarlo a la caja de retiros militares para que se acredite el retiro que le corresponda. Así que en realidad lo que está es esperándose para anexarlo a la comunicación del Poder Judicial, que son los jueces los que llevan adelante dicha requisitoria. Ministro, el excomandante en jefe y candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, comparece hoy ante la justicia por un posible delito de omisión. Él ha acusado de poca independencia al Poder Judicial, al trabajo de Fiscalía concretamente, que no es el Poder Judicial. ¿Cómo evalúa usted estas declaraciones? Bueno, yo ya he dicho que las declaraciones... Hay declaraciones del general Manini que me preocupa por dos características. Primero, por la característica de que es un candidato a la presidencia de la República. Y una primera declaración, si bien ahora ha dicho que él tiene confianza en el Poder Judicial o que confía en el Poder Judicial, en realidad hay un largo alegato que fue el que presentó el general Manini cuando elevó lo actuado por el Tribunal de Honor, que normalmente esos alegatos se escribe media carilla, menos de media carilla, elevando lo actuado por el Tribunal de Honor. Fueron 8. Él escribió 8 carillas en la que acusa de parcialidad, de derecho al Poder Judicial, de parcialidad, de no dar garantías, de aplicar el derecho del enemigo, un conjunto de cuestionamientos que yo creo que no correspondían. No correspondían a las circunstancias siendo comandante jefe, lo que determinó que fuera relevado, y no correspondía, en fin, por la valoración de una persona con responsabilidades haberlo hecho en aquella oportunidad. En esta oportunidad lo que ha puesto en tela de juicio es la independencia de los fiscales, no así del Poder Judicial, y que yo creo que sigue siendo un agravio a, en fin, al papel de los fiscales y a la independencia de los fiscales. El Poder Ejecutivo, ¿está bien?, no ha actuado
ni en el correr de estos tiempos sobre el accionar de los fiscales. Y a veces se equivoca porque yo digo que en el 2014, en las elecciones previas al 2014, antes de la interna del 2014, se llevó adelante una acusación fiscal y se llevó adelante un procesamiento a referentes del Frente Amplio. Estoy hablando de Fernando Lorenzo, de Fernando Caloya, que se hicieron en abril, mayo del año 2014. Entonces, el tema de tratar de pasar a defenderse agrediendo al accionar del fiscal, cuestionando de alguna manera la independencia del fiscal, no me parece que le haga bien a la democracia en el Uruguay, estando en un país que la unidad de inteligencia de The Economist, que es una unidad de inteligencia, es una publicación que hace análisis de la realidad a nivel internacional, ubica al Uruguay entre una de las principales o de las pocas democracias plenas del mundo. Y a la luz de lo que fue justamente este dictamen fiscal, lo que fue el análisis del fiscal que estudió el caso particularmente del accionar de los tribunales de honor y que quita responsabilidades a los representantes o a las personalidades del Poder Ejecutivo que participaron, también del Ministerio de Defensa, e incluso de aquellos generales que participaron en los tribunales de honor y en el tribunal de alzada. ¿No fue un error dar de baja a generales cuando la propia Fiscalía dice que en realidad actuaron haciendo lo que había que hacer? Esto se ha dicho, yo ya lo he conversado, incluso lo he conversado a la hora de formular críticas a los oficiales generales, con algunos que he conversado este tema, de los que estaban implicados en el pedido de pase a retiro obligatorio. Pues yo me pongo a pensar, ¿qué estarán pensando Ramón y González hasta ahora, no? Bueno, a ver, Ramón y González, yo lamento en uno de los casos porque tuve una relación personal de mucho respeto con el general González, así que yo lamento que se haya visto implicado en estas circunstancias. No es que no lamente lo del general Ramón, es que no lo conocía formalmente, así que quiero salvar esa distancia, que no es una diferencia que esté haciendo entre ambos. Punto primero. Punto segundo, eran cargos de confianza del Poder Ejecutivo, porque son asumidos a esas jerarquías por designación del Poder Ejecutivo. Punto tercero, acá hubo dos situaciones. Una la que se procesa en la esfera penal, otra la que se procesa en la esfera administrativa. En la esfera penal se actúa castigando el dolo o castigando el daño ante la eventualidad de que se pueda actuar con negligencia, imprudencia o impericia. El dolo se castiga más severamente, la culpa se castiga más amortiguadamente, pero se castiga si hay daño, ¿de acuerdo? En la esfera administrativa, también es otro el proceder por el cual se produce. Hay sanciones que se dan en la esfera administrativa a punto de partida de no haber hecho aquellas cosas que había que hacer y eventualmente no se hicieron. Ejemplo, cuando uno ve el expediente, tanto en lo que tiene que ver con el fallo y deliberación, como cuando ve el expediente en su conjunto, en ningún momento del accionar de la deliberación ni del fallo figura lo que después se le dijo al fiscal Morosoli, y que a mí me consta que fue así, lo que se le dijo fue efectivamente así, ¿está bien? Es que separaron las actuaciones, se le dio cuenta al comandante jefe de las declaraciones de Gabazo y después se continuaron. Eso no está en ninguna parte del expediente, ¿está bien? Por lo cual hay una falla, en primer lugar, de no haber asentado en el expediente aquellas cosas que son procesalmente, desde el punto de vista administrativo, importantes. Esta falla da lugar a que haya sanciones. Pero no me voy a detener solo acá, porque yo también se lo he dicho. A mí me parece que cometieron un error grave. ¿Cuál fue el error grave que cometieron? El error grave que cometieron es haber planteado que el haber no dicho toda la verdad en una causa judicial para salvar a un camarada, estoy hablando del coronel Juan Carlos Gómez, que estaba preso afectaba el honor del ejército, del cuerpo de oficiales. Esto está dicho. Pero no dijeron absolutamente nada de que haber dispuesto el cadáver de un detenido, aparentemente fue la declaración de Gabazo, solo dice que lo encontró muerto en una silla. Yo parto de la base de que se le murió a él. Pero en realidad, el no haber puesto que el haber procedido de la manera que se dispuso de un cadáver y haberlo llevado, puesto piedras y arrojado, no afecta el honor del ejército, en realidad es para poner en cuestión la valoración que se pueda haber tenido con respecto a lo que había pasado.
Yo hablé con oficiales generales que estuvieron acá, no le hablé con el general González ni con el general Ramón, pero le hablé con otros oficiales que estuvieron en el tribunal y me decían sí que eso fue un error. ¿Está bien? Yo creo que fue un error. ¿Por qué? Porque se perdió el momento histórico de haber hecho un juicio de valor que era una inflexión en cómo se paraban los oficiales frente a los hechos que ocurrieron durante la dictadura. Esto para mí, esto lo digo yo, ¿está bien? Estuvo condicionado, claro, yo ya lo he dicho, estuvo condicionado por el papel que el comandante en jefe de la época hizo jugar, o sea, por el condicionamiento que determinó el general Manini. Eso es mi interpretación, ¿está bien? Pero cuando uno llega a las estrellas, a las 2 estrellas acá arriba, en realidad hay cosas que no debería dejarse condicionar por nadie, ni por otro que tenga 4. ¿Y el condicionamiento por la vía de dónde estuvo? En que no se puso, ¿Cómo no se puso en ningún momento. ¿Presionó para que, eso no figurara? No, eso no sé, eso es una respuesta que me corresponde a mí. ¿Pero a qué se refiere con condicionamiento? Que cuando el país se le dice hay que hacer la denuncia penal, él dice, bueno, está bien, yo me encargo de eso, sigan adelante, ¿está bien? En algún momento, en mi opinión, hubo algún condicionamiento para que eso no figurara en el acta. En el acta del fallo y la deliberación. ¿Esos generales tendrían que haber desoído al comandante en jefe e ir a la justicia igual? No, tendrían que haber presionado a su comandante en jefe, so pena de tener un problema, y en la vida a veces hay que arriesgar tener problemas, ¿está bien?, para cumplir con lo que era su convicción, que me consta que era la convicción de los que integraron el tribunal de primera instancia. A veces hay que jugar hasta el borde de la convicción y arriesgar eventualmente las eventuales sanciones a las que se puede estar. Dice que le informó a Menéndez de todo esto. Estamos en un día muy particular y no quisiera hacer ninguna consideración más allá de donde debo hacer. Pero si cuando yo me voy a defender, voy a tratar de implicar a alguien que ya no se puede defender, en realidad desde el punto de vista ético no me parece correcto. Y punto. Por el día en que estamos. ¿Tendría más cosas para agregar sobre esto? Muchas más. Pero no quisiera que se tomara como un estímulo de agresión y exacerbar la victimización, porque no estoy dispuesto a hacerlo hoy. De repente, mañana o pasado nos juntamos y hago algunas valoraciones más. Para ustedes, luego de leer el dictamen y las conclusiones a las que llega la Fiscalía, ¿es justa la imputación de hoy a Manini? Bueno, yo tengo la más absoluta convicción que el principal responsable en todos estos hechos, que no solo afectó el decurso de los hechos, sino que afectó a sus propios camaradas, estoy hablando de los generales, en fin, que el principal es el general Manini. Hablemos del tema detenidos desaparecidos y de los trabajos que se están haciendo, cómo continúan allí en el batallón 13. Bueno, por un lado, estamos todavía a la espera de la identificación de los restos que habían aparecido a principios de agosto. ¿No han tenido noticias de Córdoba todavía? No. ¿Saben cuándo puede llegar a ser? No, eso es un tema que maneja... 15 días, se hablaba estaríamos más o menos ahí, ¿no? Ya estamos en la fecha. Eso es un tema que maneja la señora juez. O sea que yo me entero tanto como se entera usted. De repente es cuestión de minutos antes. Se entere usted antes que No, probablemente es cuestión de minutos antes, depende del grado pero esto nosotros quedó claro que lo atiende el Poder Judicial y que la señora jueza va a dar cuenta. Por otra parte, se siguen adelante todo lo que tiene que ver con el análisis del batallón 13 en una doble área, en un área que tiene que ver con recordemos que esto era parte de una cautela que lleva adelante un juzgado penal. Por otro lado, el fiscal de crimen de lesa humanidad ha tenido otras denuncias que salieron en la prensa que referían al batallón 13 a zonas no cauteladas del batallón 13 y también tiene analizando y ha estado analizando lo que tiene que ver con las denuncias presentadas en el batallón 14. La de Feola. En ese caso la presentó el general Feola, me la elevó a mí, yo se la elevé al fiscal Percivale, que tengo entendido que en estos días estaba recibiendo el informe final del georradar
¿está bien? Que daría pie o no a que se llevaran adelante acciones. ¿Van a entrar a otras zonas del 14 que no son las que marcó Feola? No, ahí ya se ha entrado. ¿Ya se entró? Ya se ha entrado con testigos a otras zonas. No entramos nosotros, entró el fiscal municipal con testigos a otras zonas que no son las que se marcaron en este caso por el comandante Feola, y eso lo sigue analizando el fiscal, que si toma una resolución seguramente vaya a proceder a cautelar la zona de la que se trate y eventualmente después a tener acciones sobre la misma. Bien, cambiando de tema porque ya nos quedan poquitos minutos. En el caso de que el Frente Amplio logre el gobierno en las próximas elecciones, ¿aceptaría seguir con el cargo al frente del Ministerio de Defensa? A ver, esta es una decisión que va a tener que tomar, en este caso, el compañero Daniel Martínez. Yo vine en este tema de oportunidad, hice un firme compromiso de estar hasta el 28 de febrero y hasta el 28 de febrero voy a estar. Si el compañero Daniel Martínez así lo entendiera, lo analizaré. Si vuelvo a la actividad distendida. ¿Tiene ganas? Porque estaba cuidando a los nietos. Eso nos contó cuando retomó la actividad. Sí, a la que cuidaba 2 veces por semana, en realidad el último mes ya no la he visto casi. Así que en realidad evaluaré en ese momento de acuerdo a lo que se plantea, los desafíos que haya que asumir. ¿Pero está dispuesto? Yo siempre he estado dispuesto. Yo he sido siempre, en primer lugar, un militante. Y en el marco de ser militante he renunciado a muchas otras actividades profesionales, incluso por asumir responsabilidades militantes. Si las tuviera que asumir, bueno, dependerá de las conversaciones, llegado el caso, con el compañero Daniel Martín. Con todos estos temas que venimos hablando, excavaciones, la situación de Guido Manini Ríos, todos estos cambios, ¿cómo ves el ánimo de las Fuerzas Armadas hoy en día? A ver, yo lo veo bien, en primer lugar, yo comparto con ellos permanentemente. El tema principal de las Fuerzas Armadas es fundamentalmente recursos para el desarrollo de su profesionalización, en realidad más temas presupuestales que esto. Creo que sí tienen un desafío, los actuales cuadros de las Fuerzas Armadas, los cuadros estoy hablando de aquellos que tienen responsabilidad de mando, es tratar de liberar definitivamente de la mochila, del peso, de lo que ha significado las violaciones a los derechos humanos, todos aquellos delitos cometidos durante la época de la dictadura por oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Y la nueva oficialidad no lo ha dejado atrás eso? El problema es que a veces se da cierto comportamiento corporativo que replica prácticas o replica discursos que en realidad se extienden y se transforman casi en cuestiones de oración, diríamos, casi bíblicas, ¿no? Se sigue repitiendo lecturas que no se condicen con la realidad de lo que efectivamente pasó. Viene un desafío grande además, porque las nuevas Fuerzas Armadas suponen recorte de la oficialidad, tal cual... Sí, un redimensionamiento. Un redimensionamiento. Ojo. Es un redimensionamiento, no recorte, es un redimensionamiento. ¿Por qué? Porque cuando se salió de la dictadura había como se había hiperdesarrollado, ¿está bien? Sobre todo los cargos de oficiales superiores y arriba la pirámide, y lo que viene es un redimensionamiento. Ese redimensionamiento tiene que ir ajustado con la capacidad de que el país aporte todos aquellos elementos tecnológicos y logísticos que son necesarios para el cumplimiento de las misiones. Esta es una de las principales preocupaciones que tienen hoy los efectivos de las Fuerzas Armadas. Tenemos que irnos, pero en el final, en un minuto le quiero preguntar, ¿se está erosionando lo que es la ética del hombre de armas? Se lo pregunto porque estamos hablando contrabando en Rivera con militares procesados en Durazno por abuso sexual de menores, militares procesados también por situaciones no deseadas en el tema narcotráfico o venta de armas. A ver, yo no diría que se está erosionando desde el punto de vista de la ética. Creo que estamos en un marco de una sociedad complicada. Uno puede ver en otras esferas una exacerbación de actitudes dolosas o delictivas, y las Fuerzas Armadas no terminan siendo, un ente aparte de lo que es el conjunto de la sociedad. Cuando uno ve a veces otros delitos que ustedes mismos han estado hoy difundiendo desde que yo estoy acá, uno ve que hay un deterioro de las conductas y del comportamiento a nivel de la sociedad.
Pero bueno, esto es un tema que hay que combatir y que hay que, con el reglamento en la mano, tratar de corregir. Muy bien. ¿Siempre hincha defensor? Siempre hincha. Muchas gracias. Por favor. Ponemos cierre entonces a la entrevista con el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi. 43 minutos, es momento de hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos.